Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del segundo libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 8 en adelante continuamos estudiándolo. Saulo estaba allí, aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por la región de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Había llegado a aquella ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este es el poder de Dios, pues se hablaba de un tal gran poder de Dios. Desde hacía tiempo lo tenían anunciado con su arte mágica y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe le habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, y solo había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, le ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo ha pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone por tus intenciones, si es posible, porque en tu camino solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio, y después de predicar la palabra del Señor,
volvieron a Jerusalén por el camino, evangelizaron varios pueblos de Samaria. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y juntamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe comía, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiende lo que está leyendo? El etíope contestó: ¿cómo no lo voy a entender si no tengo quien? ¿Cómo yo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? Aquí, a sí mismo, a otro. Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlo preso a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos.
Los tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así que al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escama y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró la fuerza. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por la sinagoga proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlo y llevarlo ante los jefes de los sacerdotes. Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Después de bastante tiempo, los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También le expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban, caminaba con los ojos puestos en el Señor
y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita o Dorca en griego, que quiere decir Gacela. Hacía mucha obra buena y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, los pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todo, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio las manos y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a la viuda y se le presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simón. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba mucha limosna a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de lo que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba: Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿qué pasa, Señor? El Señor respondió: tus oraciones y tu limosna han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón, llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón, el curtidor, que está junto al mar. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio, le explicó todo y lo envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algunos que descendían del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo.
Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llame tú impuro. Esto se repitió por tercera vez. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues lo he enviado yo. Pedro bajó a donde ellos y le dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que lo trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro lo invitó a pasar y le dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y algunos amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a toda aquella persona reunida, le dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar, apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropa muy brillante que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tu limosna han sido recordada ante Dios. Envías mensajero a Jope y haz buscar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, dispuesto a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándole un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todo. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de lo vivo y muerto. A él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todo lo que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos, como Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues le oían hablar en lengua y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarle el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo con nosotros? Y mandó bautizarlo en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas y su libro Hechos de los Apóstoles nos traen al entendimiento de que por ahí dicen que quizás sí, quizás no, pero en Hechos de los Apóstoles, Lucas se cuida de escribir testimonio vivido por los apóstoles sobre la vida de Jesucristo. Si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y lo recibimos y nos trae Él la unción del Espíritu Santo, nosotros, por más inteligente y estudioso de la palabra que seamos, jamás podríamos entenderla. La palabra de Dios nos deja ver en el Nuevo Testamento que Dios habló de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, cuando lo menciona a través de los profetas. Y el Antiguo Testamento, en su aproximadamente 66 libros, nos viene hablando de un Dios misericordioso que ha hecho todo por amor para que lo entendamos y lo obedezcamos. Pero en su mayoría, nosotros en la naturaleza humana y carnal olvidamos reconciliarnos con el Padre. Y este Jesucristo que habla Hechos de los Apóstoles a través de Pedro, que estuvo con él, nos trae la bendición después de haber resucitado de ese madero, y las señales y prodigios que suceden después nos traen a una conversión de aceptación en esta palabra de que si no nacemos del agua y del Espíritu, jamás entenderemos el mensaje profético que está escrito en la Biblia para cada uno de nosotros de una forma personal y particular. Y es un mensaje que va directo y personal a cada individuo que Dios ha llamado a un propósito y a una relación con Él, de la mano de Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo, para un plan y un propósito en la humanidad, en la familia de ese individuo,
en la ciudad de ese individuo, en el país de ese individuo y por ende en toda la nación.